Hola, buenos días para todos. Entonces lo que vamos a estudiar esta semana es rodamiento sin deslizamiento y para eso la idea es ver unos videos de objetos cayendo por rampas. Entonces tenemos un disco, ¿sí? Entonces el disco lo dejan ir y el disco rueda sin deslizarse. Y también tenemos objetos que sí se deslizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, un disco que está congelado. Entonces al soltarlo por la rampa sí va a deslizar. Y la idea, entonces, bueno, veamos cómo sí desliza este en comparación con el otro. Entonces la idea es analizar el movimiento de todos los que están ahí, pero en particular mirar los que ruedan sin deslizar y ver el por qué pasa eso, ¿vale? Entonces, bueno, antes digamos, de entrar en teoría, quisiera decirles que, pues, no sé cómo se han dado cuenta, digamos, yo grabo el video y a veces cambian la guía, entonces, pues, si sean un poco críticos con la información que reciben de mi parte, o sea, como no me crean todo, o sea, y en general no le crean a nadie todo lo que dice, sino como que recíbala, bueno, aplíquela y si la guía no cambió, pues perfecto, pero si la guía cambió, pues sea un poco crítico con la información que yo le doy, ¿no? Vale, volviendo como al tema, entonces, pues nada, queremos ver, por ejemplo, un disco o un aro que está cayendo por una rampa, por un plano inclinado, y ver por qué rueda, ¿sí? Entonces, pues como ahora sí vamos a considerar el aro no como, digamos que al principio del curso de mecánica lo que se hace es considerar todos los objetos puntuales y hacer sumatorias de fuerzas y ya, ¿sí? O sea, no importa que tengan una cierta forma los objetos, es irrelevante. Pero después de un punto se vuelve necesario, digamos que analizar el movimiento completo, ¿no? Entonces, eh, pues nada, comencemos mirando las fuerzas que están sobre este objeto, ¿vale? Entonces la primera fuerza o la más evidente es el peso, y el peso lo vamos a dibujar pues en el centro de masa, ¿no? Que uno esperaría que estuviera en la mitad. Entonces este es el peso. La otra fuerza que hay es la fuerza normal, porque el plano va a ejercer una fuerza normal sobre el disco o sobre el aro, y esta fuerza va a estar aquí, ¿vale? Entonces va a estar acá en este punto donde la estoy dibujando y va a pasar por el centro de masa, muy probablemente, ¿no? Y digamos que nos faltaría una fuerza adicional que no se ha dicho, pero es importantísimo. Cuando usted tiene rozamiento, que es en la cabeza, o sea, perdón, cuando usted tiene rodamiento sin deslizamiento, usted necesita fricción. O sea, no hay manera en que usted tenga que un objeto ruede sin que haya fricción. Entonces, obligatoriamente va a tener fricción y la voy a pintar en donde actúa la fricción, que es hacia allá. ¿Vale? Entonces, esas son las tres fuerzas que actúan. Y lo primero que uno tiene que hacer en estos ejercicios es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? O igual a cero. Entonces, por ejemplo, en el eje X, de nuevo orientando los ejes así. Entonces, así es mi eje X. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X, pues es digamos que está una componente de, entonces tenemos una componente del peso, obligatoriamente, que es esta que está acá, ¿sí? Es la componente que va con el coseno, con el seno del ángulo, ¿no? Entonces es el peso por el seno del ángulo. Y en la otra dirección tenemos pues la fuerza de fricción, ¿no? Y esto es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Entonces esto siempre hay que hacerlo por la aceleración en el eje X. Y en el eje Y lo que vamos a tener es pues la normal. Entonces la normal es positiva menos la componente del peso en el eje Y, que es esta, y eso es igual a 0 básicamente porque pues no se está moviendo, ¿no? Entonces es igual a 0. Entonces siempre que tengan estos ejercicios, sumatoria de fuerzas, la primera cosa. Y la segunda cosa, como ya ahora sí vamos a considerar las dimensiones del objeto y cómo actúan las fuerzas en diferentes partes, es necesario hacer la sumatoria de torques igual a momento de inercia, ¿no? Entonces, la segunda parte es hacer suma de torques igual a momento, o sea, suma de torques respecto a algún punto, es igual al momento de inercia en ese punto por la aceleración angular, ¿vale? Y digamos que ese punto
lo más sencillo de elegirlo para este caso es la mitad, ¿no? O sea, de nuevo, por lo que les he dicho, lo pueden tomar cualquier punto, pero se vuelve una mamera de pronto tomar el momento de inercia respecto a esos puntos, ¿no? Entonces, lo más sencillo es tomar ese punto O como la mitad, ¿vale? Y necesitamos hacer los torques que hace cada una de estas tres fuerzas, ¿no? Pero quiero que noten dos cosas. O sea, recuerden que el torque, o sea, digamos que la expresión para el torque es un vector, que es pues el R, que es la distancia de donde se aplica la fuerza a... Lo voy a escribir, lo voy a escribir más bien así. La distancia donde se aplica la fuerza a donde estamos tomando los torques, la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo, ¿vale? Lo voy a escribir de esta manera más bien. Y quiero que noten dos cosas. Por ejemplo, el peso, digamos que la distancia del peso, de donde se aplica el peso, a donde estamos tomando los torques, a ese eje que pasa por ahí, es cero. O sea, este R es cero para esa fuerza. Entonces el peso no hace torque. Ahora, la normal. Entonces, para la normal lo que tenemos es, digamos que el vector R va de donde aplico la fuerza al, al punto este, desde donde estoy tomando los torques, ¿no? Entonces digamos que este vector sería mi R, ¿vale? Pero digamos que puede ir así o puede ir al revés, no importa. O sea, lo que quiero que noten es que el R y el N son paralelos. Básicamente el ángulo es cero, entonces el seno de ese ángulo va a ser cero. Entonces la normal tampoco hace torque, ¿vale? Y lo único que hace torque en este sistema va a ser la fricción, ¿vale? Va a ser la fricción. Entonces, por eso les digo que si no hay fricción, es imposible que haya rotación. Sí, es imposible que haya rotación. Entonces, digamos que para la fricción lo que vamos a tener es que la distancia desde donde se aplica la fuerza a donde estamos tomando los torques, pues es el radio de ese disco y nos queda que el torque que hace la fricción pues es la fuerza de fricción por el radio y esto es igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿vale? Y ya estaría, ¿vale? Entonces tenemos nuestras tres ecuaciones, que son esta, esta y esta. ¿Listo? Y ahora, el problema es hallar la aceleración normal, y digamos que me he tomado la libertad de escribir las fórmulas para no perder tiempo, pero digamos, para guiarlos un poco en el proceso mental, ¿no? Entonces, una vez ya decimos sumatoria de fuerzas y sumatoria de torques, vamos a encontrar la aceleración, ¿sí? Eso es lo que, digamos que lo que podría decir el problema. Entonces, para eso vamos a usar pues la ecuación 1 y la ecuación 3, ¿no? Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 3. ¿Listo? Entonces, partimos de la ecuación 3 y despejamos de acá y digamos que hice el reemplazo que la aceleración angular es igual a la aceleración del centro de masa, en este caso, sobre el radio. ¿Sí? Entonces, reemplazando esto acá y despejando nos da esta primera parte. No tiene mucho lío. Y ahora vamos a tomar esta ecuación que estaba acá y la vamos a reemplazar en esta primera ecuación. ¿Vale? Entonces nos queda mg seno de teta, menos la fuerza de fricción, que es esto que está acá, es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Esto es aceleración X o aceleración del centro de masa, si lo quieren escribir así. Y de acá ya podemos despejar la aceleración del centro de masa. ¿Sí? Simplemente pues pasan el término azul al lado derecho, sacan factor común y les queda de esta manera, ¿no? ¿Tienen problemas con el álgebra? Pues sácalo paso a paso. Vale. Entonces nos queda esta expresión que está acá y digamos que esta expresión lo que le podemos hacer es dividir entre la masa arriba y abajo, ¿no? Entonces digamos que si divido arriba y divido abajo cada uno de los términos, nos queda que esto es igual a g seno de teta sobre I sobre mr cuadrado, que lo llaman k en la guía, más 1. ¿Listo? Entonces la idea es que ya encontramos esa aceleración que va a llevar el término, digamos que el disco, ¿sí? La aceleración del centro del disco, ¿no? Eso es lo que estamos hallando en este momento. Entonces es la aceleración que lleva acá, ¿vale?
Y ya tenemos esta expresión y pues obviamente va a depender del ángulo y va a depender del momento de inercia, ¿no? Entonces, si se fijan, entre mayor es el momento de inercia, menos va a acelerar el cuerpo, ¿no? Y es que es obvio, porque definimos, digamos, uno dice que la masa es esa resistencia que tiene un cuerpo a cambiar su momentum, y de igual forma el momento de inercia es esa resistencia que tiene el cuerpo a rotar, ¿no? Entonces, digamos que todo tiene sentido hasta acá. Ahora, respecto a la toma de datos es muy fácil, lo único que deben hacer es tomar dato de distancia, dato de tiempo y con eso en mente calcular la aceleración. Entonces, les voy a dar el ejemplo con uno de los discos, por ejemplo con este. Entonces, de nuevo, ubican reglas, cronómetros, y la idea es, digamos, ubicar la regla de esta manera. Y lo que yo hice fue, pues sencillamente, cuando la persona va a soltar el objeto, o sea, digamos, por ahí, poner el cronómetro en cero. ¿Listo? Más o menos ubiqué la regla que fuera en la mitad del aro, para que tener un punto de referencia claro. Dejé correr el video y lo pausé más o menos cuando digamos que cuando la mitad del aro llegaba a 100 centímetros, que es un metro, ¿sí? Entonces anoté este valor acá abajo, ¿vale? Entonces, digamos, disco 100 lados, la distancia, un metro, y el tiempo me dice que es 1.297, ¿sí? Entonces, es solamente esos dos datos, lo pueden hacer con cualquier término de distancia que quieran, o sea, no sé, 50 centímetros, creo que 100 centímetros está bien. Y la idea es que repitan eso para todos los discos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el disco vacío, hacer el mismo proceso, ¿no? Es muy sencillo, tienen que tomar dos datos, el dato de tiempo y el dato de distancia. Pero entonces, para tomar el dato de tiempo, si les digo que reinicien el reloj cuando esta persona suelte el palito con el que está sosteniendo, ¿vale? Y ya, eso es lo único que tienen que hacer en esta parte para los 6 datos. Y si quieren ver más de cerca cómo es el objeto, entonces cuando dice disco vacío, entonces si quieren ver más de cerca cómo es el disco vacío, le dan en close up, y aquí pues es un video mostrándoles básicamente cómo es el objeto, ¿no? Entonces ahí lo pueden ver, ese es el disco vacío. Y así lo pueden hacer con los demás como para que se lleven una idea de cómo es ese objeto que están analizando. Entonces la idea es que llenen esta tabla con dato de distancia, dato de tiempo, solo un dato, muy fácil, y con eso en mente sacan la aceleración. Y acá les dicen cómo sacar la aceleración. Entonces, como es un movimiento uniformemente acelerado, la pueden sacar de esta manera. 2 veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Entonces es muy sencillo sacar esta aceleración, ¿vale? Posterior a eso, lo único que deben hacer es como colocar el orden de llegada de los objetos según esa aceleración que ustedes calcularon, ¿no? Entonces, eso lo van a hacer acá. Y después, la idea es escribir como una regla del orden de llegada, ¿no? Entonces, si usted encuentra un patrón de que primero llegan los que tienen tal cosa o de que primero llegan los que tienen tal otra, pues la anota acá, ¿vale? Entonces, esta práctica es muy sencilla, la verdad, no se van a gastar mucho tiempo. Lo que sí quiero ayudarles es en una pregunta del cualitativo, porque creo que es como la más complicada. Usualmente no les suelo ayudar acá, pero digamos que es esta que está acá. Entonces, ¿por qué el ángulo de inclinación no debe ser tan grande? ¿Y qué pasa si se supera este límite que está acá? ¿Vale? Entonces, digamos que vamos a mirar esto. Y lo primero que se fijen es, yo al principio les dije que ustedes necesitaban fricción para que rotara, que era obligatorio, y más que fricción, necesitan fricción estática, ¿sí? O sea, usted necesita que este punto no se mueva, ¿sí? O sea, que en este punto actúe la fricción, pero que este objeto no se mueva hacia allá. No sé si me hago entender, o sea, la idea como es rodamiento sin deslizamiento, pues precisamente es que instantáneamente este punto no se vaya a deslizar hacia allá, porque si se desliza, comenzaría a actuar la fricción no estática, sino cinética, y eso no es lo que queremos, ¿sí? Entonces, digamos que la condición que se impone para este rodamiento sin deslizamiento es esto que está acá, que la fuerza de fricción tiene que cumplir esta relación, ¿no? Y no sé si recuerden, de hace muchas clases atrás, cuando vimos la fuerza de fricción,
que lo que les decía es que la fuerza de fricción es rara porque básicamente sube hasta cierto valor, después cae y este valor es el valor límite, ¿no? ¿Sí? Que es mu estático por la normal, ¿vale? Pero el punto fundamental es que la fuerza de fricción tiene que cumplir esta relación, tiene que estar en este ranguito que está acá. Cualquier rango de estos le sirve. Ya cuando cae a ser cinética, digamos que en ese punto lo que estaría pasando es que está rodando y deslizando al mismo tiempo. Entonces no nos sirve eso. Esa sería la explicación cualitativa. Y la explicación con ecuaciones de dónde sale esa expresión como tan rara que está acá, pues también se las quiero decir, ¿no? Pero si me hablan un poco de la explicación cualitativa es más que suficiente para mí. Entonces, pues nada, digamos que tienen que la fuerza de fricción es I por A sobre R cuadrado, porque se lo dedujimos arriba, I por A sobre R cuadrado. Y ya encontramos la aceleración, que era G seno de teta por K más 1. Entonces, pues simplemente lo reemplazamos acá. No tiene lío. Y después lo que sigue, pues es, no sé, podemos, por ejemplo, multiplicar por la masa arriba y multiplicar por la masa abajo, ¿sí? Entonces, este término que está acá, I sobre mr cuadrado, es K, porque así se definió K en la guía. Entonces, pues nada, podemos pasar del primer renglón al segundo renglón que está acá. K sobre K más 1, m seno de t, ¿vale? Entonces, esa sería la expresión para la fuerza estática, ¿sí? Entonces, esto que está acá. Y esto es menor que μ por la normal. Entonces lo escribimos. Eso tiene que ser menor a μ por la normal. Y la normal también ya la encontramos porque era la ecuación número 2, la que está acá arriba. La normal es mg coseno de teta. ¿Listo? Entonces digamos que ya la tenemos también. Y de acá pues es una cuestión muy sencilla de despejar, ¿no? Entonces pues cancelamos este mg, cancelamos este mg. Podemos pasar el coseno acá y nos queda seno sobre coseno. O sea, nos queda tangente al lado izquierdo y podemos pasar k más 1 sobre k al otro lado. Y nos queda esta expresión que está acá, ¿no? Entonces, esta sería como la deducción de esa ecuación que está ahí en la guía, que es, pues me parece importante que lo vean, pero lo más relevante, la verdad, es que usted tenga presente que si necesita rodamiento, o sea, lléveselo a su casa. Si necesita rodamiento sin deslizamiento, primero, es necesario la fricción y segundo, esa fricción tiene que ser menor a esta límite, ¿sí? O sea, μ estático por la normal. ¿Por qué? Porque si ya pasa ese límite, quiere decir que el objeto en este punto sí se está moviendo, o sea, está deslizándose, o sea, este arito va a tener un movimiento no solo de rotación así, sino que también se va a deslizar ahí, como se desliza, por ejemplo, el bloque de hielo. Y eso no es lo que queremos, ¿vale? Entonces, más o menos eso es lo que tienen que hacer esta práctica. Es muy sencilla, son un par de datos y ya está.